En épocas en donde la dedicación al estudio, a la concentración y conocimiento de la cultura universal, especialmente de la cultura peruana, de nuestra historia, no es un tema que se trabaje hoy día con intensidad y con dedicación en nuestros centros de estudios universitarios, que se supone es la institución más elevada en términos de conocimiento humano. Ese es el propósito de una universidad. Pero hoy día ese carácter ya se perdió. Ya es cualquier cosa. No es el tema, pero ahí lo dejo. De manera que cuando hay entidades, instituciones privadas, como el Instituto de Estudios Peruanos, que hace un esfuerzo editorial para estas publicaciones, que deberían, en vez de mínimas, decirse breves, porque son concentradas, y dan una imagen global de lo que es la historia del país y determinados periodos. La historia es una secuencia de hechos y los historiadores en realidad hacen un relato de una interpretación de ellos. La historia no es aséptica. Veo que han procurado, en el caso de Chile, de confluir un relato común de dos historiadores. Voy a ver qué cosa ha salido de eso, porque hay una dosis pasional muy fuerte en los enfoques, en los hechos que se relatan. La historia es un relato de hechos, y sobre un hecho puede haber más de dos relatos, más de dos interpretaciones. Eso es así. Y ya los hombres que se dedican a la ciencia procuran tener un enfoque bastante profesional, científico, de una disciplina que es de tipo social, es interpretativa, y en consecuencia sobre esa interpretación se hace un relato que puede coincidir o no con otro que estudia el mismo periodo, con el mismo rigor, con la misma información, pero los enfoques ideológicos o políticos pueden diferir y llevar al enfrentamiento. Leguía representa eso. Voy a concentrarme en el tiempo también breve que se nos ha dado. Voy a hacer un esfuerzo. Yo escogí a Leguía porque fue el presidente que más tiempo gobernó en la historia del Perú, el que más tiempo gravitó de manera decisiva en la configuración del Perú que hoy conocemos. Él desde muy joven se involucró en la política, fue ministro del gobierno de Prada y antes estuvo dedicado a actividades empresariales exitosas. Es un hombre que nació en Lambayeque, y incursionó en los negocios. Sus estudios secundarios, vamos a llamarle así para hacer un comparativo con la época, los hizo en Valparaíso, en Chile. Estudió en un colegio británico, hablaba muy bien el inglés y se vinculó a una familia que tenía mucho dinero. Se casó con una señora que era hija de personas muy adineradas de la zona de Ica, dedicadas al cultivo, ese tipo de actividades, y se involucró en ese negocio. Y ese es tener un poco de suerte en la vida, ¿verdad? Y luego él se encargó de los negocios de esa familia, y eso le permitió recorrer el mundo e involucrarse en la vida política del país desde temprana edad. Y fue un presidente bastante joven, y como ministro a la treintena de años era ministro de lo que hoy llamamos Ministerio de Economía, en ese tiempo era Hacienda y Comercio, con el gobierno de José Pardo, que es el gobierno de ese periodo que Basadre llamó en su época el gobierno de la aristocracia, ¿verdad? Que viene desde 1895 hasta 1919,
según una categorización también arbitraria, como es normal en las cosas que hace pasar. Y sobre ese periodo se ha escrito relativamente bastante. Pero sobre el periodo de Leguía no se ha estudiado mucho. Reitero, fue el gobernante más largo que hemos tenido. Él tuvo 2 periodos de gobierno. Generalmente la atención se fija en su segundo gobierno, que fue el llamado oncenio de Leguía, que va de 1919 a 1930. Pero él antes fue gobernante de 1908 a 1912. Y antes fue ministro de Hacienda y Comercio en el gobierno de José Pardo, de 1908 a 1912, y primer ministro de ese gobierno en la mayor parte de ese periodo de gobierno. En ese tiempo, hasta 1920, la gestión de los gobernantes era de 4 años. Bien, después con la modificación que hace Leguía en la Constitución de 1920, se amplía a 5 años el periodo presidencial, y eso se ha mantenido en el tiempo hasta ahora. Pues bien, con Leguía se produce lo que se llama la modernización intensa del Perú. Recuérdese que el Perú tuvo un periodo de auge, el periodo de Juan. La gran crisis internacional provocó la debacle de nuestra economía. En la década del 70, la gran crisis financiera, económica en Europa produjo el derrumbe de la economía peruana en la década del 70, durante el gobierno de Manuel Pardo, el primer gobierno civilista que puso término al periodo militarista que nace desde principios de la República, y en la que el que tuvo altos niveles de responsabilidad de gobierno en ese periodo fue Ramón Castillo. Él gobernó durante 4 periodos, aproximadamente algo más de 12 años. Entonces, la historiografía generalmente dice 12 años de vida, durante 4 periodos. 2 elegidos y 2 interinamente, accidental. Estamos hablando de periodos turbulentos de la historia peruana. Bien, miren, no hay ningún político en el Perú que yo conozca, que se conozca, que haya ejercido por tanto tiempo la presidencia del Perú y haya tenido una actividad política relevante. Si tomamos desde 1904, con José Pardo en Quileta de ministro de Economía y Finanzas, y durante ese periodo ejerce la presidencia del Consejo de Ministros en un rol muy relevante a temprana edad, y luego sumamos los periodos en la presidencia de 1908 a 1912 y después el oncenio, sumamos cerca de 20 años en la cúpula del poder, en el gobierno de la nación. Pero como presidente, 15 años de gobierno. Nadie ha gobernado tanto tiempo como él y ha contribuido en consecuencia a modelar el Perú que hoy tenemos. Por eso la importancia de este trabajo, que trata de dar una visión como debe estudiarse las cosas, contextualizada de los hechos. Cuando se descontextualizan los hechos, se pierde el sentido de las cosas. Se enfoca parceladamente un problema y con eso no se avanza en tener una visión global de las cosas, porque la vida es una continuidad. El pasado sigue vivo en el futuro, va extinguiéndose progresivamente, es una regla de la vida que todos lo sabemos en nuestra propia experiencia personal, y en la experiencia colectiva es igual. Las
periodizaciones que se hacen es por razones académicas y porque hay hitos que han marcado un cambio de época. Y entonces, con Leguía se inicia la modernización del país. Mire, se comienza a establecer, por ejemplo, la numeración de las leyes en el Perú. ¿Cuándo? 1903 o 1904, me parece. La ley número 1 del Perú, como parte de esa modernización del aparato del Estado. Poco se ha estudiado la situación de cómo quedó el Perú después del desastre que tuvimos en la guerra con Chile. Poco se ha estudiado sobre eso. El Perú quedaba devastado. Y la Amazonía en ese periodo cumplió un rol absolutamente relevante, que tampoco ha sido estudiado a profundidad. Porque quien alimentó en economía, las guerras se asumen, se ejercen con recursos económicos y recursos humanos. Y la resistencia de Cáceres y de Iglesias en la Sierra del Centro y en la Sierra del Norte, con Miguel Iglesias, que firma el tratado finalmente de Ancón con Chile para el retiro de las tropas chilenas después de 3 años de estar ocupando Lima, no se ha estudiado a profundidad. Había un estado de la sombra que funcionaba en el Perú y la Amazonía proporcionó recursos para ese periodo crítico de la resistencia de Cáceres, de la resistencia de Iglesias, de las que no se habla. Y después, el periodo de la recuperación, que fue absolutamente doloroso. La economía y sobre todo la moral del Perú estaba devastada. El Perú era visto como un país de hombres, en fin, poco valientes. Voy a usar una palabra de esa naturaleza para no usar el cómo se referían a los peruanos. Una moral que estaba abajo. Y el Perú económicamente devastado, porque Chile se ensañó con el Perú innecesariamente. Quemó los centros de producción que habían en el norte del Perú, nuestras haciendas. Nosotros éramos exportadores, agroexportadores, se exportaba bastante azúcar al mundo en algunos centros mineros. ¿Por qué? Porque dentro de 10 años, según el tratado de 1883, debía haberse el plebiscito en las provincias de Tacna y Arica para definir quiénes, si esos territorios se quedaban formando parte del Estado peruano o se iban para Chile. Y ese es materia de un libro que seguramente los especialistas lo tratarán. En Lima, no se sabe, se hacían ollas comunes para que la gente coma una vez al día. Eso es una realidad de la que no se habla y los jóvenes no lo conocen, que fue un periodo durísimo. Y en esa reconstrucción, ¿quién aportó la economía para mantener la unidad del país primero? Porque había movimientos secesionistas. Recuerde que aquí en Loreto mismo hubo un levantamiento a fines del siglo XIX. Se proclamó el Estado federal, pero naturalmente no para seguirse, sino apuntaban a que se haga realidad lo que había sido el discurso de Nicolás de Piero, de la federalización del país. Hasta ahora he visto que hay un partido federalista que está con su candidato, está tomando esas ideas que en su momento se debatieron al inicio de la República. Pero bien, Leguía fue ese cortaguas en la historia del Perú. Este es uno de los trabajos que yo, que soy un aficionado a la historia, encuentro con altísimo valor de dar una mirada contextual de todo ese periodo. Hay aspectos que no se abordan, porque es un trabajo, vamos a llamar, de introducción a tener una visión global de la historia del país.
El propio Basadre no profundizó sus estudios sobre estos temas, tuvo una visión más amplia, genérica, pero no se detuvo con mucha atención en algunos tópicos. Pero él reconoció el papel de la Amazonía en la reconstrucción, durante la guerra con Chile y en la recuperación de ese desastre que ha sido nuestra propia responsabilidad, algo de las élites que conducían el país en la época. Pero somos herederos de eso. Nosotros no podemos renegar de nuestro pasado. Nadie puede renegar de su pasado. Hay que asumirlo como lecciones que no deben repetirse. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa hay? Este trabajo hace resalta ese papel. Tiene una opinión crítica sobre la figura misma de Leguía. Leguía es un personaje muy controvertido en la historiografía del Perú. Eso es una verdad. Hay quienes le acusan de haber sido un dictador, de así haber sido uno de los grandes ladrones que ha tenido el Perú. Pero luego el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Aya de la Torre, que fue un crítico, porque él fue deportado por Leguía, pero las deportaciones, que fue un método político para exiliar a los opositores a Leguía, los más radicales, estaban subvencionados. O sea, no tenían que buscárselas, como después pasó. Te mandan a un país para que tú te las arregles como puedas. En el caso de Leguía, la gente recibía para vivir. Eso permitió a Aya de la Torre tener recursos cuando fue exiliado a México. Y bueno, viajar por el mundo. En México fundó el Partido Aprista. Eso es otra historia. Luego, Mariátegui también igual. También fue tipo beca de estudio, era una forma de exiliarlo, y se fue a Europa, pero todos recibían, igual todos los exiliados recibían. O sea, no era malo ser opositor, porque finalmente te mandaban, pero te llegaba tu mensualidad para mantenerte en ese país. Es uno de los temas anecdóticos. Él reformó el Perú, sacó una nueva constitución, la de 1920, reformando la constitución de 1860, creaba una suerte de feudos en los lugares, en las autoridades. Leguía moderniza el Estado, reconcentra el poder central. Por eso se le acusa de dictador. Constitución de 1920. Se reconoce por primera vez en la historia de nuestra república a las comunidades campesinas, se las revalora, y durante su periodo es que se gesta un movimiento llamado indigenista que hasta ahora resuena en sus ecos, y una parte de ellos estaba ligado al gobierno. El indigenismo oficialista se le llama. Bien, pero se recupera y se les da autoridad a las comunidades campesinas que durante la colonia y durante los primeros tiempos de la República no se los reconoció como titulares de espacios geográficos, de territorios que milenariamente habían poseído por generaciones. Los ayllus no eran dueños de su tierra. Leguía les da ese reconocimiento. Igualmente apoyó el movimiento obrero. Por eso es un personaje contradictorio. Algunos dicen que es un populismo de derecha, dirían hoy día, porque se apoyaba en la gente, a su vez hacía reformas sociales. Miren, la primera ley orgánica del Poder Judicial, cuando se comienza a profesionalizar el Poder Judicial, fue dado durante el gobierno de Leguía, su primer gobierno, 1911. La primera ley orgánica del Poder Judicial en el Perú. Antes teníamos un reglamento que venía de 1852, un reglamento donde no había, salvo los jueces superiores de las 6 o 7 cortes
jueces de las cortes superiores, que eran abogados, ratificados, propuestos por el presidente, ratificados por el Senado. Perú siempre ha tenido la bicameralidad que tienen todas las repúblicas en el mundo, excepto algunos países a quienes se acusa de dictaduras. Eso pasó con Fujimori, que reformó el sistema, pero la democracia siempre ha funcionado así en el mundo. Una cámara revisora para que las leyes tengan un mayor estudio y que no haya manipulaciones por intereses parciales, sino que se legisle pensando en los intereses comunes de largo plazo. Esa es la finalidad de las legislaciones. Bien, el tema es que durante ese periodo de leguía es que aquí en la Amazonía se produce el programa. Ya dije, no se ha estudiado. Los estudios de la Amazonía todavía son insuficientes. Se han dedicado a ver algunos aspectos muy sesgados y a veces manipulados ideológicamente. Manipulados. Y se desconoce en la historiografía los grandes aportes que la Amazonía, Loreto en concreto, ha hecho al Perú. Bien, durante la guerra, alimentar con dinero y con hombres la resistencia. Durante la recuperación, que fue dura, Loreto llegó a aportar hasta el tercio del presupuesto nacional de la República. ¿Y de dónde? Del impuesto del caucho. Bien, del impuesto del caucho. Por eso es que Basadre, reconociendo esos hechos, dice: Iquitos, la ciudad de la República. Es un título que no se conoce en Iquitos, dado por el más grande historiador de nuestra República, Jorge Basadre. Es una cosa gratuita que él ha llegado, no, es el convencimiento de lo que yo ya he hablado. Y Cusco, la capital del Incario; Lima, el virreinato, la capital del virreinato; Iquitos, la capital de la República. Los loretanos no saben que ese es el título que el gran historiador peruano dio a esta ciudad. ¿Por qué? Por los aportes que se hicieron en economía y en hombres, en los periodos críticos de la vida de Perú. Termino. Está ligado al tema del caucho. Él resolvió los temas de las fronteras, y con esto 2 minutos y me ciño al tiempo que ustedes me han dado y está muy bien. Él resolvió los temas de las fronteras, que es un tema tampoco estudiado. Siempre hay ficciones que se construyen, ficciones. El mapa, el primer mapa de parte que el Perú tiene, lo hace el gobierno de Ramón Castillo, 1860 y tantos. El mapa del gobierno del Perú no era un mapa reconocido por los países vecinos. Cada país tenía su mapa. Ecuador llegaba hasta acá, Iquitos y todo el Amazonas estaba. Colombia llegaba hasta el río Napo. Y Brasil igual. Porque Brasil desconoció el tratado de 1777 que firmó España con Portugal. Todo desconocimiento, era otra etapa. Ustedes son república, eso ya no tiene valor. De modo que cuando nacemos a la república no había fronteras delimitadas en términos de reconocimiento internacional. Y eso llevó a que el país tuviera una fuerza armada poderosa, y eso lo alertó en su momento Ramón Castilla, y no se escuchó eso, como no se escucha hoy. Nuestra posición geopolítica nos obliga a tener una fuerza armada potente, moderna, eficaz. Esa es la geopolítica. Y Leguía resolvió los temas fronterizos. En su primer gobierno, los temas de Bolivia y de Brasil.
porque después de la guerra con Chile se vino todo encima del Perú, todo. Y enfrentábamos graves problemas, además de la pobreza, la incomunicación. Teníamos amenazas internacionales muy graves, incapacitados de poder enfrentarlos a la vez, porque somos países con quienes teníamos problemas limítrofes. Primero resolvió eso, y en segundo lugar, en su segundo gobierno, los temas de Colombia y Chile. Siempre discutibles. Tratados, negociaciones secretas. Él se vinculó al capital norteamericano. El presidente de los Estados Unidos, uno de ellos visitó Lima, hizo una alianza fuerte. Eso permitió llegar a un punto de negociación. Y con eso termino. El Caquetá, toda esa zona del Caquetá y el Putumayo siempre ha estado bajo posesión de lo que hoy es Colombia. Bien, eso no se sabe, no se habla y se focalizan cosas, y esos han estado durante siglos ahí explotando esas tierras. Primero la quinina, del árbol de la quina, y después caucho, muchísimo antes que estuviera Arana. Arana llegó ahí por negociaciones, su genio comercial, y se asoció con empresarios colombianos que tenían décadas explotando esas tierras. En 1904 él se asocia acá, con alguien, Larrañaga, a quien los colombianos lo tildan de traidor en su historiografía, porque dicen, él permitió que el Perú entre a esa zona del Caquetá, y efectivamente él entró a lo que es el Caquetá, compró los territorios a gente, empresarios colombianos que por décadas ya explotaban esa zona, pero sacaban el caucho ¿por dónde? Hacia arriba, por el río Magdalena, y luego se iban hacia el Pacífico. Él entró en 1904 como empresario, y luego Colombia, para ser resarcido de la mutilación territorial que Estados Unidos promovió y luego sancionó con la creación de la República de Panamá, apoyó a Colombia en sus propósitos de recuperar los territorios. Y ahí se crea la leyenda negra, que la ignorancia, yo digo la estupidez de algunos peruanos, dicen, no, los crímenes. Entonces la leyenda negra, Caveman fue un agente inglés, que tenía un libreto preconstituido, y hasta ahora la ignorancia de algunos hace que eso se tome como un libro de bolsillo, y eso se repite. Hay que revisar, conocer la historia. Este libro es un aporte fundamental para recuperar la figura de un hombre controvertido. Aya de la Torre lo declaró el mejor presidente del Perú, ya en sus años de madurez. Y Basadre tiene una posición ambigua sobre él. Hay que estudiarlo para que ustedes se hagan su propia opinión. Muchísimas gracias. Hay un punto que creo que el doctor Aristóteles ha señalado, y es que el libro que hoy presentamos efectivamente es un esfuerzo de contextualización de una época. Hace unos días teníamos una presentación como esta del libro de Natalia Sobrevilla sobre Castilla, y ella nos decía que quien vaya a entrar al libro pensando que es una biografía de Castilla, biografía de Leguía, probablemente se va a equivocar. Lo que es una biografía de una época, una biografía de unos años. Y en ese sentido, Paulo Drinot, el autor del libro de Leguía, primero nos contextualiza el panorama internacional, la época, el tipo de presidente que era Leguía en comparación con unos presidentes similares en Chile, en México, en Argentina, y después pasa a lo nacional y también a lo local. Uno de los aportes del libro es rescatar un conjunto de tesis doctorales escritas en los últimos años en el Perú y en el extranjero, que analizan el gobierno de Leguía en diferentes territorios regionales, en Cajamarca y en diferentes partes del Perú, cómo se vivió el leguismo. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro segundo comentarista, a Martín Reategui,
sobre Ategui, tiene numerosos libros sobre la historia de Loreto y le agradezco por estar acá en esta presentación del libro. Martín, adelante. Gracias. Gracias a la invitación que estoy en este lugar. Hay una anécdota de Macera. O sea, lo que intento es que cuando se me invitan a comprar un libro, a decir por qué deben comprar este libro. Parece que estoy acá ahora. O sea, claro que sí. O sea, ¿por qué deben comprar el libro? Es la anécdota de Pablo Macera. Cuando Pablo Macera, y eso lo contaba un amigo, cuando Pablo Macera va, cuando tú le llevabas su tesis, pues no miraba tesis, era la bibliografía. Y si tenías una bibliografía, en el caso que estás escribiendo lo mismo, digamos, año 2000, ¿no? Y tu bibliografía tenía libros pues hace 40, 50 años, o sea, le exigía que los libros estén, hay libros actualizados, ¿sabes? Porque la historia es eso, ¿no? Se está actualizando, pero la historia es ideología. O sea, tú interpretas la historia de acuerdo a tu concepción ideológica. No es bueno. Tu concepción es lo que va a definir el rumbo del texto. Un hecho, hay un hecho, y los conceptos sobre ese hecho son diferentes. Entonces, esto es nuestro libro, ¿no? Yo me imagino que en los años de Leguía, la forma como está concebida es el ejemplo de todo el resto. Entonces, acá te permite encontrar otras cosas, otros datos. El concepto del autor, no, pero eso son otras cosas. ¿Y por qué leer a Leguía? Entonces, o sea, ¿por qué leer este texto? Porque claramente cuando te leen libros gruesos sobre el tema ya requiere de otro tipo de trabajo. La gente que está tan apurada, especialmente para viendo celular, por lo menos tiene en estos libros una manera de encontrar cosas interesantes que le permita ubicar. ¿Y ubicar qué cosa? Y acá voy a combinar la opinión del autor con temas de Amazonía. Le decía el maestro, decía antes, decía, cada gobierno, cada espacio tiene su propia historia en cada región. O sea, Leguía es visto en Loreto de una manera, o sea, en otro sitio de otra manera, tiene que tener sus anécdotas también Leguía, ¿no? cada sector. En este caso, como trata Leguía, ¿no? Que me tocó con el maestro, muy bien, el autor señala de que un mundo viejo moría cuando va a entrar. Y segundo, un viejo que moría se está refiriendo a ese periodo que habló Basal, que es la República Aristocrática que comienza en 1895 y va a terminar en 1995. Y ahí utiliza el término de Gramsci, ¿no? Pues dice que cuando el viejo mundo se muere, el nuevo tarde va a aparecer y ese claroscuro surgen monstruos. Claramente que no sé si Leguía fue el monstruo, ¿no? Porque luego vino Sánchez Serra que fue más monstruo que Leguía. Y ahí hay un problema en el concepto, ¿no? En la historia de Loreto. El autor, para poder analizar el proceso de Leguía, retrocede. Tiene que analizar fundamentalmente desde el proceso de la presencia del primer presidente civilista, ¿no?
Y hay algo interesante en este primer presidente, porque este primer presidente, Manuel Pardo, que entra a la administración, ¿no?, del Estado en 1872, me parece. Deja algo importante. Miren la crisis que va a atravesar Iquitos en esa época. Esa época es la desaparición del famoso apostadero. Las dificultades que recibe este primer intento de un proyecto de una burguesía que nació con el excremento de las árboles de las aves de manera, ¿no? Y esta burguesía nació con eso, o sea, dinero. ¿Cuánto? Pero en 1870 hay una crisis que Loreto va a chocar de fortísimo. Es ahí donde viene el fracaso de la Marina. Bueno, y no es por culpa de Iquitos, es la crisis nacional, la crisis mundial que nos trae esa crisis. Estamos en el gobierno de Manuel Pardo. Entonces, el autor habla del concepto que hay un proyecto político de la burguesía peruana que él lo llama liberal desarrollista, que se viene gestando desde 1860. Ese es el planteamiento del autor. Entonces, el autor está planteando, según lo que dice acá, de que la burguesía peruana tiene un proyecto político. Y está en concordancia tal vez con otras autoras, como la señora esta, yo no hablo muy bien, que es un proyecto. Otros dicen que no, Bonilla dice que no hay proyecto político. No existe proyecto político. Pero bueno, en último caso, este proyecto político supuesto que existe se va a caer con la guerra con Chile. Y aquí es importante citar a Mariano. Mariano dice que el mundo interliminado, o sea, en la época del imperialismo, esa burguesía ya no puede desarrollar un programa nacional. ¿Por qué? Porque van a estar superlimitadas al poder. Todo proyecto político de la burguesía se va a la segundo que plantea Mariano. Y eso es una discusión importante aún para Loreto. Yo me pregunto si Loreto, si la burguesía de Loreto tuvo un proyecto político. Yo creo que no. Discutible, no lo tuvo, habrá que discutir. Entonces, el autor va desarrollando una serie de cosas, va analizando el proceso. Y luego va a venir un asunto, luego va, si dice el primer presidente civilista, después de haber derrotado, se puede decir, al primer militarismo, pero después va a haber otro segundo militarismo. Pues este proceso, cuando es derrotado el señor Cáceres, que hay varias interpretaciones sobre él, ¿no? Un buen militar, pero un mal gobernante, que al final mandó a matar a sus guerrilleros, ¿no? Porque al final se puso de lado de los asentados, de la otra historia, pero es Piérola, y Piérola que es acusado de haber cometido traición en la época de la guerra con Chile, es Piérola el que va a administrar el Estado, cuando ya cae Cáceres, y a Piérola le apoya aquí de los civilistas. Y miren este asunto, como nosotros decimos, todo pasado fue mejor. No, mentira. Miren, igualito como se vuelven acá los fujimoristas, los artistas, la izquierda rosada, etcétera, etcétera, igualito es ahora. Todito. Claro, o sea, salvando la distancia, antes no había internet, salvando el tema. Pero si te puedes analizar, vas a dar cuenta que tiene los mismos vicios. Entonces, con Piérola comienza ese proceso de modernización. Piérola comienza a replantearse cosas. Es ahí donde
Basara le llama la república aristocrática, ¿no? Y según el autor hay una contradicción, ¿no? República y aristocrática. ¿Qué es eso? República de toda la aristocracia, una élite, ¿no? También utiliza otro término, él, que es la modernización tradicionalista. O sea, lo moderno y lo tradicionalista. Había una modernización, pero con élites que no querían el cambio. Entonces, son los planteamientos que hacen. Bueno, en todo este proceso, no nos olvidemos que Lima, que es el centro del Guano, o sea, no es la política, no es la ideología, es el tema económico. De ahí está saliendo el Guano, de las islas que están por ahí. Pues Lima, más allá de ser la capital, etc., es la capital económica, porque de ahí está saliendo. Eso le da poder a Lima. Ojo. Pero este proceso, poco a poco, de modernizaciones, también se da una regionalización de los productos. Pues tú vas a tener en otras partes de la sierra, ¿no? El tema del cobre, la plata, el algodón, que son de la costa, acá el caucho, ¿no? Y esa, o sea, se comienza a extender ese proceso. Porque después de la guerra con Chile, ¿no? Va a ser el gobierno de Piérola el que comienza a plantearse cosas. No vamos a hablar de las corrupciones ahorita, ¿no? Porque ese viene de la Biblia. Entonces, se van planteando estas cosas y luego viene ya el capítulo segundo, ¿no? Que nos va a meter a la crisis, o sea, a la renovación del civismo. Entra José Pardo. Ustedes, acá tenemos José Pardo, ¿no? Está dedicado pues a que era presidente, ¿no? José Pardo. Y es algo interesante. Es una polémica que hay aquí. La gente no sabe mucho más de eso. Voy a llegar a ese tema, no sé, un poco duro, diferente acá. La famosa liga y la cueva. José Pardo, estoy hablando del club José Pardo, es un club de civilistas. Por eso tiene ese nombre. Pues hay una presencia fuerte de civilistas acá. Acá hay partido civilista. ¿Y quién estaban ahí? Estaba, gran medida estaba Pablo Sumaete, estaban sectores de poder vinculados al tema de la economía de esa época. El tema de la economía de esa época era el caucho. Pero también hay el Partido Demócrata. Están esos partidos. Ahí aparece esta renovación del civilismo con José Pardo, que dicho, ¿quién le apoya a José Pardo? Le apoya a los caceristas. ¿Cómo se va? Van cambiando, ¿no? Van variando. Yo te apoyo a ti, a mi alianza, a mi acuerdo. Y acaban entrando otros nuevos sectores, ¿no? Otros nuevos sectores. Y luego va a aparecer el primer gobierno de Leguía. Leguía ya había sido ministro, ¿no? Ojo, Leguía estaba casado, ¿no? Su primer matrimonio, no sé si tuvo más matrimonio, pero con una familiar, como se llama Mariano. Bueno, no era terrateniente, pero una figura extraña. Y su primer gobierno tiene tensiones. O sea, Leguía era un civilista, pero que estaba en una pelea interna con los otros civilistas. Donde Leguía ya desde su primer gobierno comienza a construir un proceso de clientes. Aún no construye sus partidos, pero ya comienza a construir un núcleo de clientes. De gente que dice, bueno, que le apoya. Incrementa el gasto militar, arregla el tema, esto de la famosa tema del agro, que ese es un problema, miren. Dicen, hemos perdido las fronteras. Nuestras fronteras están perdidas hace años, la vista hace años.
Tabatinga nos pertenecía, bueno, no nosotros, decía que verdad. Tabatinga, ni siquiera de Pisa, Tabatinga era de libertad del Perú. En la práctica lo habíamos perdido, pero legalmente lo perdemos en 1851 con el Tratado de Navegación. Y la boca del Putumayo y la boca del Caquetá. El Acre también estaba allá. O sea, los brasileños tuvieron una política mucho más coherente. Mira, Frix, el maestro es un especialista en Frix, ¿no? Sí, ¿verdad? Es un especialista en Frix. Frix decía, en la época de las revisiones hoy, ayúdenme, hermano militar, no le ayudaba en nada, ¿no? Frix peleando solito con el tema de frontera, y se enfrentaba a los otros curas, los carmelitas, me parece, de Brasil, ¿no? O sea, el guerrillero no le apoyaba en nada, o sea, debe ser por el Jado, etc. Pero los brasileños sí, estaban trabajando. Pues toda esa zona de la que estaban tomada. No tenía otra, tenía que ir cerrando ese sitio. Ahora, y aquí entramos al tema del caucho. El problema es el que va a ordenar la investigación, y eso lo dice Rómulo Paredes en su informe, dice, el único gobierno que se ha preocupado por ver estas denuncias es Leguía. Está en el informe Paredes. Porque eso no se habla, o sea, se habla de una cosa con calladito, que si un hecho bien, un hecho mal, ese es otro tema. Y Leguía, ojo, en Leguía se dan dos leyes sobre el CELE. Y en una ley que se da en noviembre de 1990, se plantea el tratamiento a la explotación de los bosques comeros. ¿Qué le dice la ley? No fastidien, no destruyan. Tienen que sembrar. Pero oiga, usted sabe que la ley es acaso hecha. Que la ley está hecha en tecnología. O sea, es la ley de montañas. Entonces, el primer gobierno Leguía va teniendo eso. Y hay crisis, ¿no? Hay rebeliones. ¿Ya? Y ahí ya va a aparecer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No? Pan grande, ¿no? Leguía apoyaba a Spinaga, que es otro. Pero al final va a ganar el otro pan grande, ¿no? Yo no sé, va a ser muy boca, sí, y ese es otro problema para Leguía. Y mire la negociación. Él entra de presidente y el vicepresidente, ¿quién es? Es el hermano de Leguía. O sea, ¿cómo van a negociar? O sea, esta historia es importante para ver las negociaciones. Todos negocian. Todos negocian. Porque no nos puede cargar cómo negocian acá los periodistas. No nos puede cargar cómo negocian. Todo. Hasta la Iglesia Católica negocia. No es nuevo. Es un proceso. Y hay otra gente que no negocia. Entonces, ahí viene el asunto. Pero después, en 1913, antes de eso, la primera ley a favor de los sectores obreros, que la ley sobre accidente de trabajo, lo da Leguía. Es interesante. Pues de eso no se quiere hablar, porque de Leguía solo tenemos que hablar que ha sido un traidor, que ha sido un ladrón, no sé cuánto ha sido. Hay un libro que él escribe, ¿no? Yo tirano, yo traidor. Dice, ¿no? Le faltaba poner yo tirano, yo ladrón. Le faltaba poner yo traidor. ¿Sí? Claro, él acusa de eso, ¿no? Pero mira la ley laboral, porque había un sector al interior de los sectores civilistas que estaba planteando la cuestión social. Miren, ¿cómo es que las policías, en todos los procesos, hay sectores que dicen, ¿qué tal si planteamos esto para que la gente no se revele? O
sea, ¿qué tal si le doy azuquita, le doy una piecita para evitar que... Y ahí vienen las relaciones sociales. Ahí comienza a entrar. Y eso no es nuevo, también se da acá. Por eso, la rebelión también es de negocio. Hay muchos rebeldes que es negocio. Bueno, entonces, entra el primer gobierno de Villa, viene y después aparece el segundo gobierno de José Pardo. Y a José Pardo con mayor experiencia, pero para su mala suerte, y es importante esta obra, ¿por qué deben comprarlo? Porque la obra no se centra solamente en el tema nacional, analiza el tema, qué está pasando a nivel internacional. Nosotros tenemos que analizar la historia, no solamente qué está pasando, la anécdota regional, sino qué está pasando a nivel mundial, o con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gloriosa Revolución de Octubre, ¿no? Varias cosas. Luego está, en Argentina está el movimiento de la Reforma, ¿no? O sea, todos esos factores mundiales van a incidir en los factores nacionales. Y aquí retrocedo de decirles, Iquitos no existiría como Iquitos si no hubiera sido por el guano. No por el caucho, sino por el guano. ¿Con qué plata financiada? Con plata del guano. Pero acá aquí no hablamos del guano, solo hablamos del caucho. Pero bueno. Y aparece la patria nueva, acá en Roma. Patria nueva. Y acá hay algo interesante. Por eso hay una similitud. Hay gente que mira igualito que dice. Cuando Leguía entra junto con la gripe española. La gripe española que mató una cantidad de gente. Y está nuestra memoria que nos hemos olvidado cuántos parientes muertos han muerto. Porque hay datos estadísticos de la gripe española en Lima y también en Iquitos. Pero en Iquitos ya se olvidó. Al igual que la gente ya no quiere acordar del Coria. Hoy ya se han acordado porque va a tener un preso fiscal. Ha salido a llorar y se ha acordado por eso, nada más. ¿No? Que la gente quiere olvidar el tema Coria. Como se olvidaron del tema de la gripe española. Que desgastó. Muy bien. Entra Leguía. Y acá hay algo importante. Luego tenemos otra discusión. Yo tengo algunas discrepancias con la gente de izquierda sobre el tema mariano. Sobre el tema de la flora. Y ahí lo voy a explicar. Leguía hace un discurso el 19 de febrero de 1919. El primer planteamiento de Leguía es solucionar el problema de Chile. O sea, Chile y la rabia a Chile no surge necesariamente después de la guerra. ¿Ustedes se imaginan ustedes lo que habla Ricardo Palma? ¿Por qué perdemos? Dice que perdemos porque nuestra raza es borracha, inferior, nuestra raza es porquería. Y hay varios escritores peruanos que dicen que hemos perdido porque no somos imbéciles. Eso no, aparte de la pérdida de las traiciones que hace la clase opresora, ¿no? Que se alivia. En Lima se han casado, ¿no? Matrimonio de chilenas, del amor no tiene frontera. Hay fotografías en cantidad de peruanas. Bueno, se da este discurso y Leguía iba a plantear las cuestiones, ¿no? Problema chileno, la reforma constitucional, la descentralización, la autoridad municipal, la reforma económica, el porvenir en la clase obrera. El Día del Indio lo instaura no Velasco. No se dice, ¿quién instaura el Día del Indio? Velasco, algo era falso, Leguía. Así que agradezca a los indios que se instauró hace Leguía. Pero no hagan nada, calladitos están, ¿entiendes? Solo Velasquistas hablan que es Velasco, que es una falsa, que Velasco no ha hecho nada ahí. Copió Velasco, le cambió el nombre.
un justo campesino. Viene el libro donde declara Velázquez, el libro donde declara Leguía. Y ojo, Leguía entra en una relación interesante, porque una cantidad de sus diputados, no sé, son gente ligada al mundo indigenista, ¿no? El primer congreso de la Federación de Estudiantes lo financia Leguía. Leguía declaró para la juventud. Ese grupo estaba Porras, estaba ahí, estaba, o sea, es esa época. Leguía tiene dos momentos. El primer momento, ya, a su entrada, si bien parece que le decía, oye, este civilista es un civilista, que no es civilista, pero que es un opresor, parece que tiene una crítica así, ¿no? Pero tampoco estaban peleados con Leguía, y tampoco era todo. No eran patas, pero estaban ahí, ¿entiendes? O sea, ahí se concibe para mí la marcha de Mariátegui, ¿no? Se va a Europa como miembro de propaganda, ¿no? Que se va a trabajar como Oscar R. Benavides en Roma, pecado, ¿no? Y bueno, hay la torre visitando, todo el día que fallece la mujer de Leguía, la Mariátegui, se le visita, ¿verdad? Y están cercanos. El rompimiento, como hito del rompimiento, es cuando Leguía, ante las contradicciones del movimiento estudiantil, y comienza a tener problemas como el movimiento indígena, etc., quiere consagrar al corazón de Jesús. Es una alianza con la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica está en sus papeles. De cubrir al dictador, de cubrir al opresor. ¿No? Entonces, Leguía dice, vamos a consagrar al Perú al corazón de Jesús. Ahí se opone, y hay ratón en cabeza eso. Ahí se da el rompimiento. Entonces, digamos, el segundo Leguía es a partir de ese momento. Bueno, es un decir segundo, no es una manera de montar un interior. Y comienza un proceso de represiones y represiones, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, se da la revolución de Egipcio el 21. También lo trata el maestro ahí, ¿no? Lógicamente lo trata con sus propios conceptos, ¿no? ¿Ya? Pero esa revolución, interesante, importante, que impulsada por el movimiento popular, tuvo reivindicaciones regionalistas, era una revolución que decía, regresemos a la Constitución de 1860 en contra de una Constitución de avanzada, que era la Constitución de 1920. Normalmente reconocía derechos indígenas, reconocía derechos a los obreros, era más progresista. ¿Por qué? Porque el Estado se está reestructurando. Es otra interpretación de otro sector. El Estado necesita reestructurarse. Con Leguía se da la primera reestructuración del Estado. Con Velasco la segunda, con ahora la tercera. Entonces, se va a dar este proceso y esta situación, Leguía entra a las elecciones el 24, es el único candidato, continúa, pero ya va cayendo. Y luego viene el crack del 29. O sea, y ahí viene, es un tema de tratar aparte, como decía el maestro Aristóteles, es las famosas firmas de los tratados. Los tratados con Colombia, los acuerdos con Chile. ¿Ya? Quiero acá un poco apuntar. Chile decía, se había acordado que iba a haber un plebiscito, pero el Perú se da cuenta, y eso lo cuenta el autor, de que el Perú iba a perder ese plebiscito. Porque el Perú no había logrado peruanizar nada. Los chilenos estaban ganando. O sea, habían ganado. O sea, más allá de la anécdota bonita de que una madre de familia le dictaba el himno nacional en su casita, ¿no? O que tejía la banderita clandestinamente. No, señores, Chile estaba ganando opinión pública. Y el Perú se da cuenta, a los estados dijo, no, vamos a perder. Se va un enviado norteamericano, que eran los responsables, que ellos querían hacer el plebiscito, pero lo que se dan cuenta de que hacer el plebiscito, quien va a perder es el Perú, y el Perú iba a perder ¿qué cosa? Tacna y Arica.
Pues hay unos acuerdos, y está documentado, hay unos acuerdos. Dice, muy bien, pues ya, pues tú te quedas con ¿cómo se llama? Con Tacna, ¿no? Ya. Y pero esos acuerdos estaban acondicionados también por Estados Unidos y por eso va a venir el tema de Leticia. Es otro problema. Es otro problema. La explicación que da el autor es que no, que Leticia había perdido importancia. No, había perdido importancia tal vez para los poderosos, pero no había perdido importancia para los riquitos, para Lorena. Entonces ahí se da esa situación. Pero bueno, yo creo que hay mucho pan que rebanar este texto. Les sugiero que compre. Parece que compre porque va a permitir, o sea, te conecta a otros sitios. Si tú lees este libro con tu computadora y te conectas, vas a tener una historia de Leguía, pero no como Leguía como individuo, sino en ese proceso nacional, ¿no? Porque Leguía moderniza todo, hasta el carnaval moderniza Leguía, ¿no? Lo moderniza, ordena que ya no se juegue con pintura y con agua, sino que se haga con agua fluida. Florcitas. Así lo tiene Leguía, con florcitas, ¿no? ¿Ya? Acá, bueno, yo lo sé porque he investigado el tema, ¿no? ¿Ya? Y acá lo modernizan así, pero había el lado opositor que jugaba con barro, con todo, ¿no? Pero siempre había el lado opositor. Pero Leguía lo moderniza, porque Leguía se apodera hasta de las fiestas, ¿no? Era tal el nivel que Leguía llegaba cargando, etc. Hay todo así. Y ojo, acá teníamos nosotros una plaza dedicada a Leguía, la plaza Serafín Filomeno. Yo tengo la fotografía del monumento de Leguía, ¿no? La calle Doble, que antes era Pastaza, se llamaba calle Leguía. Y el estadio donde juega fútbol, ahí que vive al Rini, se llamaba Estadio Leguía. Todo era Leguía. Cuando cae Leguía, el poder tampoco quería saber nada, muy popular, y todo lo derrumba, o sea, todo se destruye. Y ojo, y acá existen los otros civilistas, porque Leguía golpea al civilismo. Si bien continúa los procesos económicos, pero golpea al civilismo y permite el ingreso de otros sectores de clases, ¿no? De otros sectores provinciales. ¿Ya? Ese sector dolido de esa burguesía también golpea. Y es el que comienza a construir toda una figura en torno, ¿no? Y no ha habido continuidad, ¿no? Leguía no tuvo una Keiko Fujimori, pues, ¿no? Tuvo una hija. Sí, porque el fujimorismo va a terminar cuando acabe Keiko Fujimori, ahí se va a terminar el fujimorismo, ¿no? Con seguridad, ¿no? Sí ves, porque estos partidos tienen esa trayectoria, ¿entiendes? ¿No? Como ocurrió con Odría, ocurrió con la URSS. Enriqueta Leguía Oliveira apenitas, ella no pudo hacerse una Keiko, o sea, sacó libros, etc., pero no pudo formar partido, ¿no? No tuvo la misión, ¿no? Entonces, por eso es que Leguía acabó y se queda aquí. Disculpe, gracias. Muchas gracias, Martín. En realidad, ustedes han visto cómo se nos ha ido el tiempo, mucho más de lo que pensábamos, porque precisamente el personaje amerita todas estas reflexiones y todos estos comentarios. Una de las cosas que ustedes van a encontrar precisamente en el libro de Paulo Brinot es todo un último capítulo dedicado a cómo la memoria de Leguía ha ido pasando década tras década, cómo los historiadores, y no solo los historiadores, sino también los políticos, han ido utilizando a favor o en contra la figura de Leguía desde que muere, porque Leguía muere encarcelado a principios de los años de 1930, hasta la actualidad, como ha habido diferentes momentos en los cuales se ha tratado de recuperar su figura y al mismo tiempo se ha utilizado también como paradigma del mal gobernante. Ha sido ejemplo de buen gobernante y de mal gobernante según los momentos. Justamente Paulo nos analiza en ese último capítulo todos esos momentos de la memoria de Leguía que explican por qué hoy, casi 100 años después de que dejara de ser presidente,
cuando tenemos a otros dos presidentes que recién han sido condenados en los últimos 2 días, la figura de Leguía sigue generando todavía todos estos debates. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para seguir el debate. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado todos ustedes acá el día de hoy. Podemos cerrar ya la librería casi. Sería bueno que alguien nos No te conviene. Podemos seguir conversando todos mientras ahora seguimos conversando de pie, pero ya no tenemos tiempo para un debate, lamentablemente. Más bien les agradezco a todos ustedes y agradezco en primer lugar a Hilda y su equipo del SBS, de la librería SBS, por permitirnos tener estas presentaciones. Acá en la librería tienen ustedes su casa. Acá en la librería pueden encontrar ustedes también todos los libros del Instituto de Estudios Peruanos. Si en algún momento, porque la librería es pequeñita, no encuentran un libro, lo pueden pedir, se lo van a traer. Estoy seguro de que vamos a tener más momentos como estos, ojalá con más tiempo, para poder seguir dialogando sobre nuestra historia, sobre los diferentes momentos de nuestra trayectoria histórica en nuestros días. Muchas gracias.